En una industria química se produce amoníaco que se en una industria química que produce amoníaco se efectúa la siguiente reacción. Nos dan esta reacción. Dicha reacción se desarrolla en un reactor experimental de 10.5 litros que opera isotérmicamente a 79 grados y en donde se colocaron 57.8 gramos de carbonato de amonio. ¿Vale? Entonces nos están dando alimentación. Carbonato de amonio. ¿Cuánto? 57.8 gramos. Se encontró que la presión total del equilibrio es, y nos dan una ecuación del logaritmo natural de P igual a 25.12 menos, fuck, ese no se ve. No, ni idea de qué diga ahí. 61.32, ¿les late? 6132.03, ¿no? Si no, se ve como eso. Sí. Nos dice que la temperatura está en kelvines y la presión en milímetros de mercurio. Determinar los gramos de CO2 producidos cuando se alcanza el equilibrio. Los gramos de carbonato de amonio una vez alcanzado el equilibrio. ¿Cuál debe ser la presión a la que se debe operar el reactor para que en el equilibrio se obtengan el doble de la concentración de amoníaco? ¿Y cuál es la temperatura a la que debe operar el reactor para que en el equilibrio se obtenga el doble de la concentración de amoníaco? Sus preguntas son mejores que de lo que es el problema. El problema es muy sencillo, pero las preguntas son muy interesantes. ¿Va? Lo interesante de este problema son las preguntas. Porque pues el problema es lo mismo. El problema, planteas un balance, son componentes, es una heterogénea, solamente me interesan los gases, amoníaco, y CO2. Planteamos el balance, moles que alimento, 0 y 0. Solamente alimentamos el sólido. Y en el otro, moles en el equilibrio, pues es su avance, 2 veces el avance y el avance, ¿no? El total pues es 3 veces eso. ¿Dudas del avance? ¿Del balance? No. Okay. Se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Después de eso cae en función del avance. Que es productos entre reactivos. Productos, pues solamente es la presión de los dos. Del amoníaco al cuadrado, tiene coeficiente 2. Y la presión del CO2. Entre 1, ¿no? Que sería la de este güey, ¿cómo se llama? Del carbonato de amonio. Y ya nos queda así. Lo podemos expresar en términos de fracciones también. Y sabemos que es la fracción del amoníaco al cuadrado por su presión al cuadrado también por la fracción del CO2 por su presión. O sea, las fracciones por la presión al cubo, ¿no? Recuerden que la presión parcial es la presión por su fracción y ya está. Y también la podemos expresar en términos de avance de reacción, porque sería 2 avances de reacción, 3 avances de reacción al cuadrado, 1, un avance entre 3 avances, ¿no? Por la presión al cubo.
Si nosotros resolvemos esto, porque esto se puede resolver, por eso es importante que lo hagamos todo. Porque si queremos presiones, pues lo dejamos en presiones, en fracciones o en avance. Aquí el avance se elimina. Este con este se va, este con este se va. Por lo tanto, si nosotros resolvemos a la última k, pues k en función del avance es igual a 2/3 al cuadrado por 1/3. O sea, 0.148148 por presión al cubo. Ahí está, ¿no? Y ahora K en función de P, de T, que diga. Chan, chan, chan. Bueno, aquí podemos decir que P de esta ecuación, ¿están de acuerdo que es la exponencial de todo esto, no? ¿Sí lo vemos todos? Disculpa, la fracción del dióxido de carbono no sería también sobre 3E. Oh, sí, tienes razón. Entonces aquí es... De hecho, sí le puse 1/3. Aquí es 1/3 y 2/3. ¿Vale? Sigue dando lo mismo. Entonces, de la ecuación de presión, pues la presión es igual a la exponencial de 25.12 menos 61.32 entre T. Y ya tenemos la presión, solamente que esta presión está en milímetros y esta presión de acá está en atmósferas. Entonces, para pasarlo a atmósferas, dividimos todo esto entre 760. Entonces K va a ser igual a la exponencial y ya tenemos K en función de T. ¿Dudas de esto? Es lo mismo que hicimos, solamente que no podemos sacar K en función de T con las ecuaciones que tenemos porque no podemos sacar delta G y no podemos calcular logaritmo natural de K. Entonces, pues la dejamos así. Con la ecuación que nos da, siempre nos vamos a guiar con la ecuación que nos dan. Nos dan P en función de T, pues ya tenemos P en función de K. Las metemos y todo nos queda en función de la temperatura. Lo cual, pues ya sabemos cuánto vale la temperatura, ¿no? Nos dice que es isotérmico a 79. Entonces, T es igual a 79. Kelvin. Entonces, K a esa temperatura, ¿cuánto vale? 0.148148 por... todo esto está al cubo, ¿eh? Porque esto es presión. Y la presión está elevado al cubo. La
La exponencial de 25.12 menos 61. ¿Por qué le puse punto? (6132.03) 352.15. Todo esto al cubo. K es igual a 4.05984. Y los gramos. Hay que sacar la cantidad que se produce de cada uno de estos. ¿Dudas de este procedimiento? Una pregunta. Ajá. No, es del problema pasado. ¿Cuánto te dio el resultado del problema pasado? Es que no lo noté. .05 y .55. Ok. ¿De este no hay dudas? ¿Vamos bien? Todo bien. Ok. Tenemos K, tenemos T. Podemos sacar presión. Vamos a sacar presiones parciales. Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo que otro dato tenemos. Con ese valor de K ya podemos sacar P. Porque P, pues es esta K entre 0.148148 y todo eso en raíz cúbica, ¿no? Es que no anoté el valor que me falta. Dije algo, me falta. Raíz cúbica de K 0.148148, ¿no? Despejando de aquí. Entonces la presión del sistema en el equilibrio, porque estamos ocupando K en el equilibrio, es 3 atmósferas. ¿Vale? ¿Para qué queremos la presión? Pues bueno, sabemos siempre que cuando nos den volumen ocupamos. Pancho Villa nos reprobó termodinámica. Tenemos presión, tenemos volumen, tenemos R, tenemos T. Podemos sacar los moles. Y esos moles, pues son los moles totales en el equilibrio. Porque estamos ocupando la presión del equilibrio, el volumen del tanque, R, y la temperatura que alcanza la temperatura a la que alcanzamos el equilibrio. Presión, volumen, 10 litros, 10.5 litros, R, por temperatura 352.15. Entonces, atmósfera con atmósfera, litro con litro, mol con mol, perdón, Kelvin con Kelvin, nos queda mol.
10.5. Una molcita. 1.09542 moles. Eso es lo que nosotros producimos en el equilibrio, ¿va? Y específicamente, si yo quiero los moles de CO, pues es su fracción por el total. Y si yo quiero los de amoníaco, es su fracción por el total. Entonces 0.3651 moles y 0.7302 moles también. Pero nos piden gramos de CO2 producidos. Pues entonces lo pasamos a gramos, ¿ya? Es, para pasarlo a masa, es por el peso molecular del CO2. Y nos da por 12 de carbono más 32 del oxígeno, 16 gramos. Y ya, ¿no? Los gramos de CO2 producidos cuando se alcanza el equilibrio. Ahí están. Inciso A es este. Se hace un poquito diferente, pero nada más allá de lo que no hemos visto. Balance, K en función del avance, K en función de T, resuelvo lo que tengo que resolver. En este caso usamos gases ideales porque nos dan volumen. Siempre que nos dan gases ideales, siempre que nos dan volumen ocupamos gases ideales. Y con los datos que nos dan, pues ya, complementamos para lo que nos piden. Inciso A. Inciso B, los gramos de carbamato de amonio una vez alcanzados el equilibrio. ¿Vale? Ahora sí, aquí sí vámonos a la reacción química. Porque NH2CO2 produce 2NH3 más CO2. ¿Va? Entonces, si nosotros lo vemos en términos de avance de reacción, nos quedaría así, ¿no? Lo mismo que hemos hecho. Coeficiente por avance. Entonces, los moles de CO2 que producimos, pues es el avance. Los moles de CO2. ¿Va? Entonces, nosotros hacemos reaccionar también el avance de reacción del carbamato o carbonato. ¿Vale? Entonces la masa de carbamato que reacciona, esto es de balance, pues es las moles que reaccionan, o se hace el avance de reacción, que es, lo voy a poner, el avance de reacción por el peso molecular del carbamato. Que pues ya sabemos cuánto vale el avance, que es 0.365139 por su peso molecular. Nitrógeno 14
más 2 de hidrógeno, más 12, más 36. Entonces es 0.36 por 14 más 2, más 12, más... Esto es 32, no es 36. De hidrógeno. De oxígeno, perdón. 32. 21 gramos. Nos consumimos 21 gramos de carbamato. Entonces, si yo alimento 57 gramos y consumo 21, ¿cuántas van a salir? Los gramos de de carbamato de amonio una vez alcanzado el equilibrio. Recuerden que cuando alcanzamos el equilibrio, estamos hablando que es a la salida del reactor. ¿Cuánto sale? Pues lo que entra. Odio que se me ponga mi voz del pingüino de Toy Story. Soy tu amigo fiel. Ojalá cantara como se me. 35.8917. Tantito. Gra- 35.8917 gramos de carbamato en el equilibrio, ¿no? Los gramos que entran menos los gramos que me consumo son los gramos a la salida o en el equilibrio. ¿Dudas del inciso B? No. Ok. Inciso C. ¿Cuál debe ser la presión a la que debe operar el reactor para que en el equilibrio se obtenga el doble de la concentración de amoníaco? Es más algebraico que nada. Entonces, para que en el equilibrio se obtenga el doble de la concentración de amoníaco, ¿qué es la concentración? La concentración, pues también es la fracción. ¿Va? Entonces, nos dice que la concentración de amoníaco, o sea, Y del amoníaco, debe ser igual al doble de la concentración del amoníaco que tenemos en, en todo este proceso, que es a una presión de 3 atmósferas, 3.014 atmósferas, ¿no? O sea, para que aumente el doble. Repito, ¿cuál debe ser la presión a la que debe operar el reactor para que en el equilibrio se obtenga el doble de la concentración de amoníaco? ¿Vale? O sea, que nosotros queremos aumentar en el nuevo proceso, quiero que la concentración nueva sea el doble de la vieja. ¿Va? Eso es lo que nos está diciendo el texto. Esto es más algebraico. ¿Por qué? Pues porque la concentración ya la tengo, ¿no? Entonces ya sabemos que Y nueva, pues es 2 veces por 2/3. Ay, no es cierto que estoy haciendo. Esto daría 1 punto y algo. Ok, vamos a hacerlo en moles. Olviden. Concentración. Otro tipo de concentración es masa sobre volumen, que también se le conoce como densidad. Entonces, nosotros queremos que la concentración nueva sea el doble de eso.
O sea que la concentración 2 es igual a 2 veces la concentración 1. O sea, hace 2 veces la masa de amoníaco entre el volumen. Es 10.5. La llamada se acaba en 1 minuto. Vuelven a entrar con el mismo link, porfa. Masa de amoníaco. No la conseguimos. Pero bueno, también lo podemos manejar en moles y también es concentración. Se llama normalidad. 0.7302. 10.5. .139086 mol por litro. No estaba grabando. Resumen. Sacamos concentración al doble. Luego los moles de amoníaco multiplicadas por el volumen, concentración por volumen. Sacamos del balance de amoníaco son 2 Xi. Despejamos Xi. Los moles entre el coeficiente estequiométrico. Xi. Sacamos los moles totales, 3 Xi. Moles totales y de gases ideales, la presión, que es lo que nos pide el problema. Presión total en el equilibrio. Luego tenemos cuál es la temperatura a la que debe operar el reactor para que en el equilibrio se obtenga el doble de la concentración de amoníaco. O sea, lo mismo, ¿no? El doble de la concentración de amoníaco, pero ahora no nos piden presión, nos piden temperatura. Aunque aquí es un poquito confuso, porque si dejamos esta temperatura, esta presión, pues la temperatura es esta. ¿Vale? Aquí deberían especificar a qué presión, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, ¿por qué digo que es lo mismo? Porque si con esto que aumentamos el doble de la concentración, pues aumenta la presión, dejando la temperatura constante, pues no pasa nada. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular una temperatura, pues nos tendrían que dar la presión. Porque K está en función de la presión, de la temperatura y también en función de la presión. Entonces, ¿a qué presión quieres que calcule esa temperatura? Vamos de la mano. O sea, nos piden calcula la temperatura cuando se aumenta el doble la concentración. Ok, sí, ya vimos que si aumentamos al doble la concentración nos sale esta presión. Y pues ya esta presión la meto aquí. Y si yo saco temperatura, pues me va a dar la misma temperatura que tenemos, que es 352. O sea, no tiene sentido que lo hagamos. La respuesta a esa pregunta es la temperatura de salida depende de la presión, no de los, bueno, sí de los moles, pero de la presión. ¿A qué presión la calculo?